Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Queensland del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 13. Afortunadamente, el resto de la comida transcurrió sin incidentes. Por primera vez, Snape tuvo motivos para apreciar la naturaleza egocéntrica de los niños, mientras la prole Weasley parloteaba con ingenuidad sobre trivialidades, liberándolo así de la necesidad de hablar. Increíblemente, Arthur y Molly parecían disfrutar del ruido y la locura, y al final de la comida, Harry reía y balbuceaba con los demás. Snape comentó con cansancio que necesitarían clases de refuerzo sobre buenos modales en la mesa, en particular sobre no hablar con la boca llena, después de las visitas a la madriguera. Entonces por fin pudo disculparse con decoro. Harry, repentinamente tímido, se acercó mientras estaba junto a la Red Flu, impaciente por irse. Snape lo miró de arriba a abajo. ¿Te portarás bien? No era una pregunta. Harry asintió obedientemente. Sí, señor. Nos vemos en Hogwarts mañana por la noche. No olvides terminar tu tarea. Snape buscó polvos Flu para escapar, pero Harry lo agarró por la cintura antes de que pudiera completar el movimiento. Maldición. Esa frente firme siempre lo dejaba sin aliento. Un instante después, Harry lo soltó y salió disparado, lanzando un hasta mañana. Por encima del hombro mientras corría a reunirse con los niños Weasley. Snape se masajeó el abdomen y miró fijamente al mocoso. Molly y Arthur ocultaron sus sonrisas. Gracias de nuevo por venir, dijo Arthur. Espero que podamos hacer de esto algo habitual. Snape levantó una ceja. ¿Todos los eventos de esta noche? Arthur tuvo la decencia de sonrojarse. Molly, sin embargo, se recuperó de la vergüenza mucho más rápido. Para su indignación, abrazó a Severus. Vamos, vamos. Quien menos lo diga, más rápido lo arreglará. Completó su asalto con un sonoro beso en la mejilla que solo el rígido autocontrol aprendido bajo el crucio de Voldemort le impidió borrar. En efecto, dijo con la mayor frialdad posible. Buenas noches. Huyó, o mejor dicho, se apresuró, por la Red Flu y se relajó con un suspiro de alivio al entrar en sus aposentos. Para su alivio, se dio cuenta de que, aunque le había parecido una eternidad, solo llevaba unas horas con los Weasley. Aún era temprano para llevar a cabo su plan. Volvió a meterse en la Red Flu y llamó a Albus. Un momento después, el director cruzó la chimenea y entró en las habitaciones de Snape. Bueno, muchacho, ¿qué tal tu noche? Snape lo fulminó con la mirada desde donde yacía despatarrado en una de sus sillas. ¿Qué te parece, anciano? He estado rodeado de Weasleys, he sufrido las deficiencias arquitectónicas de la madriguera y me han obligado a comer la comida de Molly. Estoy seguro de que tú y Harry pasaron una velada encantadora, dijo Dumbledore cómodamente, ignorando alegremente tanto el contenido como el tono de la respuesta de Snape. Snape puso los ojos en blanco. Tu preciado príncipe de Gryffindor está a salvo entre las amenazas pelirrojas. Bill y Charlie están allí esta noche, así que no tienes que preocuparte de que un ataque de mortífagos supere a la familia, y mucho menos las protecciones, y yo me sumergiré en un sueño sin sueños con la esperanza de olvidar que este día existió. Te lo mereces. Sí, durante mi ausencia de mi patrullaje nocturno, los estudiantes se hacen cargo de este manicomio. Albus rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro al joven. Tranquilo. Hablaré con Argus para asegurarme de que los estudiantes no hagan más travesuras de las habituales, e incluso daré un paseo por el castillo, si eso te tranquiliza. Ja. Éxito. Snape disimuló su triunfo con un gruñido y se levantó de la silla. ¿Seguro que puedes salir tú solo?, espetó, dirigiéndose a su dormitorio. El rugido de la Red Flu ahogó los buenos días de Albus, y Snape sonrió con picardía. Esperaría otros 10 minutos, por si acaso Dumbledore recordaba algo y volvía. Si se quedaba más tiempo, asumiría que Severus estaba inconsciente por la poción y sabría que no debía regresar. Entonces, con Dumbledore distraído y su propia coartada perfectamente asegurada, Snape sería libre de llevar a cabo sus verdaderos planes para la noche. Quizás lo único bueno de ser hijo de Tobias Snape era que, a los 8 años, Severus, gracias a su padre, conocía bien el lado más sórdido de la vida. Ya fuera para enviar a su hijo a apostar o para comprarle más licor, Tobias no tenía reparos en exponer a Severus a los elementos más duros de la sociedad. Incluso después de empezar en Hogwarts, Severus mantuvo algunos vínculos con el submundo Muggle.
Inicialmente, esto era para que, durante sus visitas a casa, pudiera seguir realizando los recados de Tobías, pero sus conexiones también le habían resultado útiles durante sus años como mortífago, no porque Voldemort considerara alguna vez una alianza con Muggles, sino porque le dieron a Severus una comprensión de la aplicación de la ley Muggle que el Señor Tenebroso podía explotar. Esta noche, Snape planeaba visitar a un viejo conocido de la infancia, ahora un miembro consolidado de la élite criminal Muggle. Transfiguró su ropa en prendas que no llamarían la atención y se apareció en el lugar indicado, un pub cerca de donde se había criado. En cuestión de minutos, estaba sentado en un rincón oscuro, frente al hombre con el que había venido a encontrarse. Oye, parece que la vida te ha tratado bien, Severus, comentó John Marvin, levantando su copa en un brindis silencioso. Tu padre estaría encantado. Snape se burló. Mi padre se habría disgustado muchísimo, y lo sabes. Me odiaba, y el sentimiento era totalmente mutuo. Marvin se encogió de hombros. Sí, es cierto. Así que, obviamente no estás aquí para hablar de los viejos tiempos. ¿Qué quieres? Snape se recostó. Tengo una tarea para ti y tu organización. ¿Interesados? En las casi 2 semanas transcurridas desde que se enteró del trato que los Dursley le daban a Harry, Snape había reflexionado mucho sobre la mejor manera de vengarse por el maltrato a un niño mago. Desafortunadamente, sus opciones eran algo limitadas debido a que Albus le había asignado la tarea y, por lo tanto, esperaba un informe. Dado que el anciano mago era sorprendentemente remilgado con la violencia física, aunque no con la manipulación deliberada de otros, ya fuera para su propio beneficio o para el bien común, Snape sabía que tendría que evitar los imperdonables o, de hecho, cualquier cosa demasiado siniestra. Si su trato con los Dursley excedía lo que Dumbledore consideraba merecido, el anciano mago bien podría enviarlo a Azkaban, considerando que era una influencia demasiado peligrosa para Harry. El subtexto tácito en todo lo relacionado con el chico era el miedo a que Harry creciera uniéndose a Voldemort, en lugar de oponerse a él, y si Dumbledore sentía que Snape de alguna manera fomentaba tal comportamiento, bueno, Severus ya sabía que el director estaba dispuesto a sacrificarlo si fuera necesario. Lo haría a regañadientes y con gran tristeza, pero lo haría. Snape estaba decidido a no darle ninguna razón para tal proceder. La inapropiada, en opinión de Snape, misericordia del anciano hacia magos indignos era la razón por la que tantos mortífagos, incluyendo a Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange y, por supuesto, al propio Snape, seguían vivos. Dumbledore insistía en que la Orden del Fénix usara medios no letales siempre que fuera posible, y Snape confiaba en que, por lo tanto, rechazaría cualquier cosa que pareciera demasiado cruel para los pobres muggles. Obviamente, Dumbledore albergaba la esperanza de que los familiares de Harry pudieran comprender su error. Snape preferiría que vieran sus propias entrañas. Suspiró. Ya que eso no iba a suceder, al menos se le ocurría la segunda mejor opción. Lo había pensado mucho y rápidamente descartó usar cualquier tipo de encantamiento o maldición contra los muggles. Dumbledore seguramente se opondría a los que quería usar, ya que inevitablemente conducirían a muertes lentas y dolorosas, y Snape no quería que los Dursley se libraran con el equivalente a un sermón severo. Al final, optó por un enfoque doble. Por un lado, el que le contaría a Albus, le parecía apropiado usar métodos muggles para castigarlos. Confiaba en que John Marvin, con la motivación adecuada, podría destruir tanto la calidad de vida de los Dursley como su tranquilidad. Hay una familia en Surrey, empezó, juntando los dedos, que me ha ofendido. Quiero asegurarme de que sufran. Marvin asintió lentamente. Siempre fuiste un cabrón vengativo. ¿Qué tenías en mente? Snape se encogió de hombros. Estoy seguro de que puedes ser más ingenioso que yo. ¿Seguro que hay maneras de asegurar que sean acosados por todas las agencias burocráticas? Marvin sonrió. Es increíble lo que se puede hacer con las computadoras hoy en día. Órdenes de arresto falsas, licencias de conducir canceladas y, por supuesto, si te metes con los recaudadores de impuestos, tu vida está prácticamente acabada. Snape hizo un gesto insignificante con la mano. Sí, sí. Por supuesto, usa a tus confusores. El objetivo es hacerles la vida imposible cada día. Marvin estaba ocupado escribiendo en el reverso de una servilleta de papel. Claro, claro. No es una petición tan inusual como podrías pensar. Siempre me alegra complacer a un amigo, y también me gustaría que utilizaras métodos de intimidación más ortodoxos. ¿Ponerles los espantapájaros? Fácil. ¿Tienes alguna idea? ¿Algún asalto extraño mientras recogen su vehículo en un aparcamiento?
Quizás alguien entre en la casa mientras están fuera y mueva cosas solo para ponerlos nerviosos. También podría ser divertido que se despierten y se den cuenta de que hay intrusos cerca de su cama, reflexionó Snape. Pero no hay daños permanentes. No quiero que el juego termine demasiado rápido. Claro, claro. ¿Más una guerra de nervios que de fuerza bruta? De nuevo, recibimos muchas solicitudes de este tipo, aunque normalmente son solo para una cosa u otra, seguía escribiendo Marvin. Caray, ¿qué te hicieron estas personas? ¿Tiene importancia? No, solo curiosidad. Abusaron de un niño bajo su cuidado, aunque no quiero que sus empleados hablen de ello. Es mucho mejor que no tengan ni idea de por qué los están atacando. El Muggle silbó. Bueno, me alegra ver que no has cambiado mucho, Seth. Una vez un cabrón malvado, siempre un cabrón malvado. ¿Cuántos en la familia? Quizás tenga que cobrarte más si son demasiados. 3. 2 padres, un niño de 11 años. ¿Quieres que dejen al niño en paz? Snape se acarició la barbilla. No, no. Yo no diría eso. Aunque no es necesario que le prestes la misma atención que a los adultos, como ellos, deberías hacerle sentir indefenso y acosado. HMMM. ¿Alguna idea de a qué escuela va el pequeño cabrón? Snape negó con la cabeza. No importa. Será bastante fácil averiguarlo. ¿Por qué? Cada escuela tiene su cuota de matones. Es fácil darles unas monedas y decirles a quién atacar. Harán que la vida escolar del niño sea un verdadero infierno. Excelente, ronroneó Snape. Me alegra mucho ver que nos entendemos. Espero informes 2 veces al mes. Informes separados para el acoso burocrático y aquellos con un toque más personal, si fuera tan amable. Marvin asintió. Ya conoces las condiciones. Mientras tu dinero aparezca en mi cuenta bancaria, obtendrás los resultados que buscas. Gracias. Aquí tiene sus datos. Snape le pasó a Marvin un papelito con los nombres y direcciones de los Dursley. Buenas noches. Mientras se aparecía, se permitió una sonrisa de satisfacción. Albus estaría complacido con la persecución burocrática sin derramamiento de sangre, y si la venganza de Snape le parecía demasiado contenida para ser creíble, entonces el director podría descubrir también la intimidación adicional. Podría sermonear a Severus sobre los excesos, pero como se trataba de violencia entre muggles, no llamarían a los Aurores y Azkaban no sería un posible resultado. Y hablando de Azkaban, cuando Snape decidió no conformarse con los pequeños tormentos que Albus le permitía usar con los Dursley, dedicó mucho tiempo a pensar en cómo hacerlos pagar. La solución obvia era conseguir la ayuda de alguien más, alguien de quien Albus no supiera nada y que no tuviera ninguna razón obvia para saber de los familiares de Harry, y mucho menos para atacarlos. De esta manera, podrían operar con impunidad, sin que Dumbledore ni el ministerio se dieran cuenta. Eso solo dejaba una dificultad. A quien conocía que fuera capaz de torturar muggles y que probablemente aprovechara la oportunidad. Obviamente, sus propios deberes en Hogwarts le impedirían dedicar el tiempo necesario a supervisar las actividades en Private Drive, y para ser justos, nunca había sido especialmente solicitado durante las fiestas de los mortífagos. A pesar de lo que sus alumnos pudieran creer, Snape no era un sádico, y nunca había disfrutado participando en ataques con Voldemort. Sin embargo, muchos mortífagos encontraban estas actividades francamente entretenidas, y fueron sus habilidades las que decidió utilizar con los Dursley. Lucius Malfoy habría sido perfecto para el papel, por supuesto, pero desde que escapó por los pelos de Azkaban tras la derrota del Señor Tenebroso, se había dedicado a restablecer la influencia política y social de su familia. Sobre todo ahora que su heredero se acercaba a la mayoría de edad, Lucius se cuidaba de mantener la nariz, y otras partes del cuerpo, impecablemente limpias. Bellatrix Black Lestrange le dio un nuevo significado al término sádico, por no decir demente. Incluso el Señor Oscuro, en alguna ocasión, se había sorprendido por su entusiasmo. En comparación con Bella, Voldemort era la viva imagen de la salud mental. Después de todo, solo quería gobernar el mundo, un objetivo nada descabellado. Bella estaba simplemente chiflada. Aún así, siempre se podía confiar en Bellatrix para desarrollar torturas cada vez más nuevas e ingeniosas, y despreciaba a los muggles con una pasión obstinada. Ambas características la ayudarían a perseguir a los Dursley. Por muy atractiva que eso la hiciera, Snape había decidido, con pesar, que su locura la hacía demasiado impredecible para trabajar con ella en este proyecto. Suspiró. De verdad esperaba que no llegara a esto, pero ¿quién más quedaba? Necesitaba un mortífago que odiara a los muggles con un historial probado de asesinatos, torturas, traiciones y otras actividades oscuras.
Le gustara o no, solo quedaba un candidato obvio. Dejando atrás el oscuro Pac, se apareció en una franja de arena desierta y neblinosa. ¿Eres tú?, preguntó una voz ronca. Snape puso los ojos en blanco. Por supuesto. ¿Has hecho los arreglos necesarios? El otro mago emergió de la niebla. Sí, ¿conseguiste las pociones? Snape levantó un frasco verde brillante. Aquí tienes uno. Llamaré al otro cuando regrese sano y salvo. El otro hombre resopló divertido y con desprecio. ¿No confías en mí? Claro que sí, respondió Snape con voz suave. Porque sabes tan bien como yo que solo mi buena salud evitará que ciertas pruebas de tus actividades pasadas lleguen a los aurores. Y, naturalmente, no querrías que me pasara nada. ¿De dónde sacarías tus, pociones de mejora? No podemos permitir que decepciones a tu esposa, ¿verdad? ¿No es ese el problema con las velas? Nunca están del todo satisfechas. La satisfago perfectamente, exclamó el otro hombre, pero aún así extendió la mano para arrebatarle la poción. Snape sonrió con suficiencia. Claro que sí. Vamos. En realidad no fue tan difícil entrar en Azkaban, reflexionó Snape. Naturalmente, todos los esfuerzos se centraban en evitar que los magos salieran. Mientras tuvieras un cómplice bien posicionado y altamente motivado dentro, entrar sin ser visto era pan comido. Y, digan lo que digan sobre las desventajas de ser un mortífago, no se podía negar que te garantizaba un conocimiento completo de todos los elementos sospechosos de la sociedad mágica, por no mencionar que proporcionaba mucha información sobre ellos, apropiada para extorsionar. Como resultado, identificar a un guardia fácil de sobornar había sido tan fácil que Snape casi se sintió decepcionado. Por supuesto, el hecho de que Voldemort hubiera desaparecido durante casi una década y la actividad mortífaga fuera ahora prácticamente inexistente tendía a adormecer a los aurores y guardias. Snape suspiró. Había momentos en que echaba de menos la emoción de los viejos tiempos. Enfrentarse con estudiantes, incluso con los gemelos Weasley, no era lo mismo que servir de agente doble, atrapado entre los dos magos más poderosos de la época. Capítulo 14. Snape suspiró. Había momentos en los que echaba de menos la emoción de los viejos tiempos. Enfrentarse con estudiantes, incluso con los gemelos Weasley, no era lo mismo que servir de agente doble, atrapado entre los dos magos más poderosos de la época. Por otra parte, notó Snape, deteniéndose ante una puerta de hierro con barrotes. Había algunos recuerdos de los viejos tiempos de los que podía prescindir. Menuda nostalgia. Hizo un gesto impaciente y el otro guardia de Azkaban abrió la puerta a regañadientes. Es peligroso. Te mataré en cuanto te mire. Advirtió. Lo sé mejor que tú. Snape lo empujó y entró en la celda húmeda. Tras él, el guardia refunfuñó con resentimiento, pero se alejó. Maldita sea, hace un poco más de calor que mis mazmorras. Necesito nuevos hechizos de calentamiento. Se acercó a la litera baja y estrecha y le dio una fuerte patada en el costado a la figura recostada. Despierta, cabrón. ¿Quién? Sus ojos legañosos parpadearon, lucharon por enfocar y finalmente se abrieron. ¿Quejicus? Snape suspiró. Bueno, ahí se había esfumado una de sus esperanzas más anheladas. El bicho raro aún no estaba completamente loco. Por otro lado, significaba que podría interpretar el papel que Snape tenía en mente. Le había llevado días comprenderlo, pero al final había encontrado un sentido terrible. Snape quería torturar a los Dursley, y no solo por unos días o semanas como Lucius o Bellatrix. ¿Quién sabía cómo hacerle la vida imposible a alguien durante años? ¿Quién signó los merodeadores? Por desgracia para el plan de Snape, tanto Potter como Pettigrew estaban muertos, y el hombre lobo sarnoso había sido el más respetuoso de la ley de todos. Por otro lado, Black no estaba muerto, solo exiliado a Azkaban. Bien podría estar loco después de tantos años en ese entorno, pero si no lo estaba, ¿quién sabía mejor que Sirius Black cómo hacer que la existencia de alguien fuera completamente miserable? ¿Y quién lo sabía mejor que Severus Snape? Así que Snape había superado su odio y había ido a Azkaban para sondear a Black sobre las mejores maneras de atormentar a los Dursley. Fue un plan inspirado, se felicitó Snape. Nadie daría por sentado que él, precisamente él, se acercaría a menos de 30 kilómetros de Sirius Black, y mucho menos pediría su ayuda. Estaba seguro de que Dumbledore jamás anticiparía esta conspiración. ¿Qué demonios? Black temblaba y estaba a punto de decir algo incoherente. Snape usó un hechizo pegajoso para sujetarlo a la litera, aunque estuviera desorientado, Black seguía siendo un mago poderoso incluso sin varita, y le obligó a tragar pociones de chocolate y pimienta.
Tras un tiempo sorprendentemente corto, notó que la mirada de Black recuperaba la cordura. ¿Vienes a regodearte, Quejikus? Gruñó Black, y luego aulló cuando un hechizo punzante lo alcanzó en el pecho. Cuida tus modales, Black, dijo Snape con pereza. Habrás notado la evidente ausencia de otros merodeadores tras los que esconderse. Bast, ay. El segundo hechizo dolió aún más que el primero, y Sirius se interrumpió con una mirada fulminante. Vaya, me sorprende, dijo Snape con sarcasmo. ¿Solo te hicieron falta 2 hechizos para aprender a callarte? Tu coeficiente intelectual debe de haber subido muchísimo en los últimos 10 años. Azkaban te ha sentado de maravilla. ¿Qué quieres? Espetó Sirius. Snape giró su varita distraídamente. Tantas opciones. Quizás para compensarte por toda tu atención durante nuestros días de escuela. Sonrió con suficiencia mientras Black palidecía ante sus palabras. Veo que no has perdido todos tus recuerdos por culpa de los dementores. ¿Se te ocurren algunas cosas que me gustaría hacer? Está bien. Consigue tus emociones enfermizas, maldito mortífago. No juguemos al lío, Black. Replicó Snape con brusquedad, haciendo una mueca ante su juego de palabras involuntario. Fuiste tú quien se volvió contra sus mejores amigos y mató a una docena de muggles en el proceso. Habrías hecho que Voldemort se sintiera muy orgulloso si aún hubiera estado vivo para apreciarlo. ¿Qué? Sirius negó con la cabeza, la confusión nublando una vez más sus ojos. Snape gruñó frustrado y le metió más chocolate en la garganta. Cuando Black pareció recuperarse, empezó de nuevo. Black, si tuvieras que torturar a una familia muggle, ¿cómo lo harías? Black lo miró fijamente un momento y luego le escupió directamente a la cara. Snape saltó hacia atrás, levantando su varita. Hazlo. Mátame. Maldíceme. Gritó Black, con el rostro deformado por la rabia. Pero no esperes que te ayude a dañar a inocentes, cabrón de Slytherin. Snape se limpió la saliva de la cara con la flagelación, pero las extrañas palabras del Gryffindor impidieron la represalia inmediata que ansiaba lanzar. ¿Sientes remordimiento por todos los muggles que mataste? Se burló. ¿No es un poco tarde para retomar el papel de héroe noble? Black lo miró fijamente. Creí que yo era el loco, Quejikus. ¿De qué estás hablando? ¿Intentas fingir que todo fue una pesadilla, Black? Pettigrew, los muggles, los Potter, los mataste a todos. Niégalo si puedes. Sirius negó con la cabeza como si intentara despejarse. ¿Qué? No, Voldemort mató a James y a Lily. Snape intentó disimular su estremecimiento al oír el nombre del Señor Tenebroso. Después de traicionarlos al revelar su ubicación. Y luego, cuando ese pobre idiota de Pettigrew intentó capturarte, lo mataste y, en el proceso, volaste una manzana llena de muggles. Eso no es cierto, argumentó Sirius, con la mirada perdida en su interior mientras intentaba desenterrar los recuerdos. La exposición prolongada a los dementores tenía un efecto perjudicial en el pensamiento racional. Pettigrew, Peter fue el traidor. Intenté capturarlo. Fue él quien causó la explosión, mató a todos, y luego desperté aquí. Miró a Snape. ¿Qué eres ahora, Quejikus? ¿Ministro de magia? ¿O Malfoy se lo arrebató después de que Voldemort desapareciera? ¿Te jactas todos los días de tus gloriosas victorias? Snape frunció el ceño. ¿Qué victorias? Los que permitieron que los partidarios de Voldemort tomaran el control incluso después de la muerte de ese bastardo, gruñó Sirius. ¿Orgulloso de ti mismo, cabrón grasiento? Parpadeó y volvió a mirar a Snape. Oye, ¿qué te pasó en el pelo? Fudge es ministro, Dumbledore sigue al frente de Wizengamot, y los partidarios del Señor Tenebroso fueron acorralados y encarcelados tras su caída, le informó Snape a Black, ignorando la pregunta sobre su cabello. ¿Por qué crees que ganaron Malfoy y los mortífagos? La mirada de Sirius se volvió aún más confusa. Pero si no lo hicieron, si Dumbledore sigue vivo, ¿qué hago aquí? Su semblante se tornó aún más afligido. Oh, Merlín, ¿qué le pasó a Harry? Si los mortífagos no llegaron al poder y lo mataron, eso fue todo. Snape ya estaba harto de tanta ambigüedad. Por un lado, sospechaba que Black solo estaba delirando, pero, tenía que estar seguro. Levantando su varita, espetó. Legeremancia. Y un instante después estaba en la mente de Black. Emociones, imágenes y sonidos pasaron ante él como un torbellino vertiginoso. Siempre había sabido que Black era un caos emocional, y Azkaban no le había ayudado en ese sentido. Pero definitivamente no estaba loco. Todavía. Snape recompuso suficientes fragmentos de recuerdos como para horrorizarse.
Ni siquiera su odio inquebrantable por el hombre pudo reprimir el horror y la compasión que sintió al comprender lo sucedido. Se apartó y miró al prisionero, horrorizado. Black lo creyó. Creyó que estaba allí, en Azkaban, porque el Señor Oscuro había ganado, que Pettigrew había traicionado a James y a Lily, que en el caos resultante, Harry y los miembros restantes de la Orden del Fénix habían muerto y la guerra se había perdido. Pruébalo. Snape se esforzó por contener el temblor de su voz. Demuestra que lo que piensas es cierto. Sirius lo miró con los ojos entrecerrados, con la cabeza atormentada por el ataque mental de Snape. Vete al diablo. No acepto órdenes de mortífagos bastardos. Snape ignoró las palabras de Black y lo sacó de la cama, aunque lo mantuvo a la vista. Sus recuerdos demostraron que todos tenían formas animagas. Demuestren que esto es más que las divagaciones de una mente rota. Sirius se puso de pie con dificultad. Bien. Lo que te haga feliz, Slytherin. Antes de que pudiera terminar la palabra, un perro negro grande y esquelético apareció donde había estado el hombre demacrado. Solo el férreo control de Snape le permitió mantenerse en pie. Era cierto entonces. Pettigrew había sido el guardián secreto y había traicionado a los demás merodeadores. Por su culpa, James y Lily habían muerto y Sirius había sido incriminado por un crimen que no cometió. Pero ¿por qué Dumbledore no? Snape se obligó a apartar esa línea de pensamiento. No sería una pregunta que pudiera responder en ese momento, y de hecho no estaba seguro de querer saber la respuesta. O el director era mucho más falible de lo que nadie había soñado, o manipulaba de forma mucho más despiadada de lo que todos habían temido. Ninguna de las dos opciones era bienvenida, y Snape no podía permitirse distraerse en ese momento. Sirius volvió a su forma humana. ¿Y bien? ¿Ya estás satisfecho, mortífago? Preguntó con sarcasmo, volviendo a sentarse en la litera. Al parecer, pasar tiempo en forma animal era bastante relajante. Parecía mejor, más centrado que antes. Cómete esto, ordenó Snape, pasándole más chocolate. Lo necesitarás. ¿Y por qué estás aquí? Preguntó Black. Si tu bando perdió, ¿por qué no estás en la celda de al lado? Yo era el espía de Dumbledore, idiota, espetó Snape. ¿Cómo crees que sabía que el señor tenebroso iba tras Lily y James? Black parpadeó. Después de la guerra, Dumbledore habló por mí y me llevó de vuelta a Hogwarts. Soy el director de Slytherin y profesor de pociones. Oh, Merlín, suspiró Black. ¿Dumbledore te soltó con unos niños indefensos? Snape le lanzó una mirada asesina. Cállate, perro. ¿Qué pasó con Harry? ¿Qué le pasó? Sin James ni Lily, y conmigo encerrado aquí, Dumbledore lo colocó con la hermana de Lily. Sirius palideció. Petunia no. Ella es, sí. Y su marido es peor. Snape lo fulminó con la mirada. Y yo que imaginaba que podría ser útil por una vez en tu desventurada vida. ¿De qué estás hablando? Snape agitó una mano con frustración. Esperaba que tuvieras ideas innovadoras para compensar a los Dursley por hacerle la infancia miserable a Harry, pero eso fue cuando imaginaba que eras un mortífago secreto. Aunque, obviamente, eres tan inútil como siempre, terminó, bastante deprimido. Lo único que había conseguido era demostrar la inocencia de su némesis de la infancia y plantear algunas inquietudes muy preocupantes sobre el comportamiento de su mentor. ¡Qué noche tan horrible! No te pongas nervioso, Quejicus, reprendió Black. Puede que no sea un asesino, pero sigo siendo un merodeador. Claro que tendré buenas ideas. Entonces, por fin, las palabras de Snape se registraron. Espera. ¿Cómo te hicieron infeliz a Harry? Snape se encogió de hombros, con una naturalidad elaborada. Ah, ¿y a ti te importa? Bueno, veamos. Lo obligaron a vivir en un armario, apenas lo alimentaban y lo usaron como elfo doméstico mientras mimaban a su pequeño horror. Ah, y lo azotaban a menudo. Llegó a Hogwarts demasiado lleno de ronchas para sentarse bien. La mirada de Black hizo que Snape retrocediera un paso y levantara su varita. Solo cuando se dio cuenta de que la ira del otro hombre no iba dirigida a él, sintió que su corazón empezaba a latir más despacio. ¿Le hicieron eso a mi ahijado? La voz de Black era un gruñido bajo. En efecto. ¿Y Albus les está haciendo pagar? Snape puso los ojos en blanco. Y dijeron que los Hufflepuff eran los leales. Albus, el hombre que no ha hecho nada para librarte de tu injusto encarcelamiento, ha dejado en mis manos el castigo de los Dursley y la tutela de Harry. Black saltó de la cama y Snape apenas logró levantar su varita a tiempo. Lo arrojó de vuelta a la litera y lo volvió a colocar en su sitio. Bastardo. Debes estar encantado.
Ahora puedes vengarte de todos nosotros desquitándote con Harry. Albus debe estar loco de remate. Tranquilo, Chucho. Espetó Snape. Te recuerdo que yo no era el abusador en la escuela, ni me metía con mis compañeros cuando tenía una ventaja de 4-1. El chico no sufrirá ningún daño por mi culpa, aunque no puedo decir lo mismo de sus familiares. Black jadeó, pero no tenía fuerzas para contener la rabia, y la furia que lo había dominado disminuyó rápidamente. ¿No le harás daño a Harry? ¿Lo juras? Sonó casi quejoso. Sí, claro, dijo Snape con irritación, reprimiendo una inesperada compasión por el otro hombre. Es un mocoso horrible y necesitado, pero le da demasiado miedo su propia sombra, gracias a esos horribles mugles, como para recordarme a Kyo o a James. Bueno, no después de esa primera noche, pensó incómodo. Black lo miró fijamente un momento más, como para evaluar si podía creerle, antes de bajar la vista al suelo. Hubo un largo silencio, y luego, me disculpo. Snape disimuló su sorpresa e incluso logró saludar con la mano. ¿Qué más da un insulto más, Black? Ya casi ni me doy cuenta. No. Quería decir que me disculpo por lo que te hicimos en el colegio. Snape se quedó sin palabras. Black mantuvo la vista fija en el suelo, pero continuó hablando. Nosotros, James, Remus y yo, bueno, sobre todo James y yo, éramos unos imbéciles. Y era yo más que James, sobre todo cuando empezó a salir con Lily y ella insistió en que te dejáramos en paz. Te tratamos fatal, y lo siento. Estos últimos 10 años, he aprendido lo que se siente estar atrapado y torturado. Nunca debimos haberte tratado así. Simplemente supuse que, considerando lo mal que habíamos sido, te habrías desquitado con Harry. Me disculpo por pensar eso también. ¿Qué quieres, Black? Severus logró encontrar su voz. Black sonrió, aunque solo era un atisbo de su antigua sonrisa pícara. Siempre tan Slytherin, ¿eh? Bueno, no me negaría a más chocolate, pero no me disculpaba solo para caerte bien, quejica, Snape. Me pareció lo menos que podía hacer, considerando que estás cuidando de mi ahijado después de que los demás lo pusiéramos en ridículo. No hay mucho más que pueda hacer por ti desde aquí. No, asintió Snape con amargura, recuperando la compostura. Menuda sorpresa. No te quejes, Snape, lo reprendió Black. Te juro que estás decepcionado de que no fuera un mortífago. ¿Qué tienes planeado para la familia de Harry? Snape se encogió de hombros mentalmente y compartió sus planes, enfatizando la dificultad que la inutilidad de Black le crearía. Quizás aún tenga tiempo de visitar a Bellatrix. Sirius lo miró con una mezcla de exasperación y esperanza. Snape, maldito idiota. Puede que no haya sido uno de los aduladores de Voldemort, pero ¿has olvidado quién te hizo la vida imposible todos esos años? Sácame de aquí y volveré locos a los Dursley en un año. Les haré pagar por hacerle daño a Harry. Severus consideró la oferta. No cabía duda de que Black podía ser un adversario implacable y demasiado ingenioso. Una vez que tuviera una varita nueva, podría torturar a los Dursley con todo tipo de cosas, desde forúnculos hasta plagas de termitas, y aunque su fuga sin duda desencadenaría una cacería masiva, nadie asumiría jamás que Snape tenía algo que ver con ella. Snape reconoció a regañadientes que, si se gestionaba adecuadamente, la fuga de Black también podría contribuir a plantear algunas preguntas sobre su encarcelamiento, como por qué no había sido juzgado, por qué no se había usado Veritaserum, etc. Aunque lo último que quería era que Sirius Black volviera a su vida, por no mencionar que el hombre lobo no tardaría en aparecer una vez que Black fuera exonerado, en los próximos años, Harry necesitaría todos los protectores posibles. Y si Dumbledore estaba jugando a las escondidas, tener aliados más allá de Hogwarts podría ser más que útil. Podrían ser desesperadamente necesarios. Ah, está bien, gruñó Snape al fin. ¿Seguro que nadie sabe que eres animago? No sé si Peter se lo contó a alguien, pero supongo que Remus no dijo ni una palabra o habrían tenido aquí protecciones antitransformación todo este tiempo. Poder pasar la mayor parte del tiempo como perro es lo único que me ha mantenido cuerdo. Black ignoró la sonrisa de Snape. Sé que Dumbledore e McGonagall nunca lo supieron o habrían insistido en que nos registráramos. HMF. Snape le lanzó a Black una última mirada amenazante. Si intentas algo, te convierto en una alfombra, perro pulgoso. Despegó al hombre y conjuró un simulacro en la cama, en su lugar. No durará más que unos días, pero supongo que no tienes mucha compañía que pueda notar la diferencia, dijo con sarcasmo. No te preocupes. ¿Me quieres en forma canina? Siempre y cuando estés acostumbrado a hacer tus necesidades en el lugar correcto.
El gran perro negro se sentó y levantó una pata cortésmente. Ni lo pienses, le dijo Snape con frialdad, y luego lanzó un hechizo de invisibilidad sobre el animal. Quédate cerca de mí. Si te quedas atrás, no volveré. Sintió al gran animal presionarse contra sus piernas y puso los ojos en blanco. Esperaba de verdad que su expresión picadura de pulga no fuera literalmente cierta. Una vez a salvo en tierra firme, Snape le entregó la segunda poción al servicial y deshonesto guardia de la prisión y partió hacia su rey con un Black aún invisible a su lado. Se aparecieron en casa de los Dursley, y Snape informó a Sirius sobre la familia. Terminó de hablar y luego dirigió una mirada siniestra al perro, ahora visible. No estás en condiciones de embarcarte en una campaña de terror, anunció con disgusto. Estás demacrado y tienes el pelo enmarañado. Los vecinos te verán y llamarán al vigilante de perros. Será mejor que te llevemos a algún sitio para que puedas recuperarte un poco primero. Así podrías hacerte pasar por la mascota de la familia. Sirius se transformó de nuevo. No tengo dónde quedarme, argumentó con cansancio. Era obvio que estaba a punto de desmayarse. Los años en Azkaban le habían pasado factura. Y en unas horas, días como mucho, descubrirán que me he ido y entonces publicarán mi imagen por todo el país, tanto en lugares mugles como mágicos. No puedo simplemente registrarme en un hotel y esperar que nadie se dé cuenta de que estoy compartiendo habitación con un asesino fugado. Ya pensé en eso, idiota. Entonces, ¿cuál es tu brillante plan? No tengo energía para mantener un glamour, replicó Black con brusquedad, aunque era evidente que le dolía el orgullo tener que admitir tal debilidad. Sé que eres el maestro de pociones, pero ¿de verdad puedes prepararme suficiente multijugos para mantener un disfraz durante semanas? No. Snape miró al otro hombre con tristeza. ¿Por qué él? ¿Por qué siempre dependía de él? Vamos. ¿A dónde vamos? Como era de esperar, el idiota de Gryffindor se contuvo. Snape apuntó con su varita amenazadoramente. Irás a donde yo diga, aunque con gusto te aturdiré y te arrastraré hasta allí. Veo que tu carácter no ha mejorado con la edad, murmuró Black con rebeldía, mientras tomaba el brazo de Snape para la aparición. Toma. Snape se quitó de encima la mano del Gryffindor en cuanto pudo. Esta es una de las casas de mi madre. Es inexplorable y yo soy el guardián secreto, así que, a menos que me irrites, deberías estar a salvo. Ignorando el murmullo de su compañero. Estoy perdido. Snape continuó. Hay 2 elfos domésticos que te cuidarán. No salgas de la propiedad. Hay libros para entretenerte e incluso algunas escobas viejas en la parte de atrás. Si te caes y te matas, ten la amabilidad de hacerlo en un lugar donde tu cadáver no arruine el jardín. Algunas habitaciones están protegidas. Si entras en ellas, te mataré si las protecciones no lo hacen. Snape fulminó con la mirada a su inoportuno huésped. Lo siguiente iba a ser muy difícil de decir, pero la única alternativa era aún peor. Como tengo mejores cosas que hacer que cuidarte para que recuperes la salud y puedas cumplir con tu parte del trato sobre los Dursley, se obligó a decir las palabras, adelante, contactar al hombre lobo si quieres. Los ojos de Black se abrieron de par en par. ¿Contactarías con Remus por mí? No, pensaba enviar a Fenrir Greyback. Claro que hablo de Lupin, imbécil. ¿Crees que se creerá tu historia o intentará congraciarse con el ministerio delatándote? Black se tragó su furiosa réplica inicial y pensó un momento. Creo que querrá verme, sobre todo si le dices que me crees. Puedes arriesgarte. Snape se encogió de hombros. Tú eres quien está en peligro. Si te capturan antes de que tu nombre quede limpio, seguro que te besarán. ¿Aún confías en el hombre lobo? Black lo fulminó con la mirada. Sí. A diferencia de ti, tengo amigos en quienes confío. Como Peter Pettigrew. Snape se sorprendió bastante cuando Black no intentó golpearlo por ese comentario. Obviamente, el hombre era aún más débil de lo que dejaba ver. Ven. Presentó a Black a los elfos domésticos, se aseguró de que estuviera razonablemente bien instalado y partió hacia Hogwarts. Aunque no dudaba de la capacidad de Black para vengarse de los Dursley, estaba bastante molesto consigo mismo por haberlo ayudado. Primero al mocoso Potter, luego a Black, y ahora iba a contactar con el hombre lobo. ¿Qué le estaba pasando? En cualquier momento, estaría dándole palmaditas en la cabeza a Longbottom y ayudando a Hagrid a alimentar a cucharadas a los Kneazles huérfanos. Claramente, todo era culpa de ese mocoso. Incluso escondido a salvo en la madriguera, Potter seguía causándole un sinfín de problemas. Snape regresó a sus aposentos y miró la hora. Las 3:30.
Sonrió para sí mismo. Al menos tendría el placer de despertar al hombre lobo. Tras confirmar que faltaban 2 semanas para la luna llena, Snape volvió a entrar en la red Flu. Se había esforzado por rastrear la ubicación del hombre lobo desde que Dumbledore sugirió contratarlo para el puesto de defensa contra las artes oscuras, una prueba más de la creciente locura del director. Tener un hombre lobo rondando entre el alumnado, menuda idea. A veces, Snape se asombraba de que Dumbledore no hubiera sido ahorcado por una turba de padres, furiosos por sus nombramientos en el profesorado. Dejando de lado su accidentado pasado, estaban el gigante caído en desgracia, el vidente incompetente, el nervioso instructor de defensa contra las artes oscuras, en realidad, un hombre lobo probablemente encajaría a la perfección. Aún así, hasta el momento había logrado disuadir a Dumbledore cada vez que surgía la idea de contratar a Lupin, aunque se preguntaba cuánto tiempo más funcionarían sus rabietas y amenazas de dimisión. El anciano podía ser irritantemente persistente cuando quería. Fue útil que Lupin le hubiera dado la contraseña de la red Flu después de que Snape, a regañadientes y tras mucha presión de Dumbledore, accediera a darle su dosis mensual de poción de acónito. Saber que el hombre lobo no lo mordería accidentalmente no le servía de mucho consuelo, y se lo había repetido a Albus. Como de costumbre, el director se limitó a sonreír y a sentir. Por otro lado, le facilitaba bastante entrar en la habitación de Lupin a altas horas de la madrugada. «Levántate», gruñó Snape, pateando la cama. Para su decepción, aunque no su sorpresa, Lupin estaba solo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Lupin se revolvió, enredado en las sábanas. Aguamenti. Lupin se liberó de su edredón justo a tiempo para que el chorro de agua fría de Snape le alcanzara en la cara. Mientras el hombre lobo tosía y farfullaba, Snape sonrió con suficiencia. ¡Ay, Dios mío! Perdóname, Lupin. Pensé que necesitarías ayuda para despertarte. Severus. ¿Qué haces aquí? Remus se secó el agua de los ojos y miró a Snape con el ceño fruncido, preocupado. ¿Te envió Albus? ¿Pasa algo? Snape lo fulminó con la mirada. El hombre lobo no era divertido. Black habría echado espuma por la boca y lo habría maldecido, pero Remus simplemente ignoró las bromas y los insultos. Depende de si crees que, erróneamente, encarcelar a alguien en Azkaban durante 10 años constituye algo malo. Remus se puso rígido. Sirius. ¿Estás hablando de Sirius? No, Lupin. Hablo de Bellatrix Lestrange. Claro que hablo de Black, cretino. ¿Por qué no les dijiste a las autoridades que era un animago? Lupin tragó saliva con dificultad. ¿Cómo lo supiste? Snape simplemente le sonrió. ¿Está herido? ¿Intentó escapar y lo volvieron a capturar? ¿Qué pasó? Está. La voz de Lupin se fue apagando. ¿Muerto? Preguntó Snape amablemente. Los ojos ámbar de Lupin se abrieron de par en par, horrorizados, y por un instante, Snape estuvo seguro de haber visto un brillo amarillo aparecer en ellos. De repente, burlarse de un hombre lobo ya no parecía tan buena idea. No está muerto, dijo apresuradamente. Tranquilo, lobo. Está perfectamente bien, la última vez que lo vi. ¿Y a ti qué te importa? ¿No mató a tus mejores amigos? Lupin hundió la cabeza entre las manos, ajeno a las sábanas empapadas que aún lo envolvían. Lo sé. Me lo sigo diciendo, pero no puedo dejar de preocuparme por él. Es tan difícil de creer, aún así lo hiciste. Lupin levantó la vista. ¿Qué quieres decir, Severus? ¿Qué hice qué? ¿Creíste la historia de que traicionó a los Potter, mató a Pettigrew y a todos esos muggles? Bueno, la evidencia fue tan abrumadora. Lupin volvió a quedarse callado. ¿Qué evidencia? Preguntó Snape. ¿Qué? Bueno, no necesito pruebas para creer lo peor de Black, pero ¿qué hizo falta para convencerte de la traición de tu mejor amigo? El hombre lobo se irguió. Severus, ¿de qué hablas? Salió en todos los periódicos. El ministerio y los aurores explicaron lo sucedido. Dumbledore y el resto de la orden no hicieron nada para ayudarlo. ¿Qué más podía creer? ¿Y para qué sacar a relucir la historia antigua ahora? Porque parece que el perro no lo hizo, dijo Snape irritado. Lupin lo miró fijamente, con una esperanza incrédula en el rostro. ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Encontró Dumbledore pruebas que lo exoneren? Snape apretó los dientes. Toda esta ciega devoción al director se estaba volviendo molesta. ¿Está Dumbledore aquí? Preguntó con enfado. No. Estoy aquí. Soy yo quien está ayudando a demostrar su inocencia. ¿Te interesa o prefieres llamar a los aurores?
Si Sirius no lo hizo, entonces, Lupin se interrumpió. Me interesa. Dime cómo puedo ayudar. Snape lo miró fijamente. ¿Confiaba en el hombre lobo? Era cierto que si los atrapaban, Black sería besado, pero Snape probablemente acabaría en Azkaban. Él también tenía mucho que perder si el hombre lobo los traicionaba, pero era difícil imaginar a un hombre lobo, incluso uno tan repugnantemente respetuoso de la ley como Lupin, traicionando a un miembro de la manada, ya fuera actual o pasado. Te llevaré con él y juntos podrán arreglar las cosas. Necesitará ropa, una varita nueva y probablemente algo de ayuda para recuperarse de tanto tiempo en Azkaban. En cuanto descubran que se ha escapado, probablemente vendrán a buscarte. Remus echó una mirada triste a su pequeño estudio. No voy a extrañar nada. Llévame con Sirius. Dos pueden sobrevivir huyendo con la misma facilidad que uno. No cuando uno es un hombre lobo que necesita un suministro constante de acónito, gruñó Snape. Gryffindor idiota. Te doy 3 días para que inventes una excusa plausible que te saque del país. Para entonces, habrán descubierto que Black se ha escapado y te habrán interrogado. Después, sigue con tu viaje. Ve al continente y compra una varita extra. Envíame una lechuza con tu paradero y nos vemos allí, y luego te llevaremos con Black. ¿Tienes todo eso o te lo repito hasta que tu cerebro inmaduro lo asimile? Remus sonrió, como siempre, ignorando los insultos. Gracias, Severus. Eres muy amable. Snape resopló con disgusto y giró sobre sus talones. Estúpido hombre lobo. De vuelta a salvo en sus aposentos, casi una hora antes del amanecer, Snape repasó con tristeza su noche mientras se metía en la cama. Se recostó en la almohada y repasó mentalmente cada tarea. Encontrarse con criminales mugles. Listo. Organizar la venganza inicial para los Dursley. Listo. ¿Vio el resto de la noche sumirse en la locura? Listo. Sí, había recibido una disculpa asombrosamente coherente de Black, precisamente de entre todos los presentes, debían de estar patinando sobre hielo en el infierno esa noche, pero eso no borraba el hecho de que no solo había sacado a ese gran imbécil de la prisión mágica más temida del mundo, sino que también lo había encerrado en su propia casa. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Seguiría el ejemplo de Molly Weasley y le tejería a Black un jersey para Navidad? ¿Y luego hacer algo bueno por Lupin también? Debería haber dejado que el estúpido de Gryffindor fuera directo con Black, como él quería. Entonces, sin duda, los dos habrían decidido que necesitaban ver cómo estaba Harry y habrían corrido a los brazos de los Aurores. Black habría sido besado, el hombre lobo habría sido decapitado, y aún mejor, si afirmaban que Snape había ayudado, nadie les habría creído. Creerían en un Malfoy con la poción multijugos en lugar de en un Snape genuino. Habría sido un plan perfecto de Slytherin, se lamentó. Pero no, solo porque Black y Lupin podrían ser fuertes aliados para Harry en los próximos años, tenía que ayudarlos. Lo que hizo por ese pequeño monstruo, y era probable que el niño se lo agradeciera. Ja. Una vez que Sirius quedara limpio y conociera a Harry, no sería más que un compañero de juegos demasiado grande. Harry lo adoraría, y Black sin duda resultaría un guardián completamente inútil. ¿Disciplina? Ni siquiera sabía deletrear la palabra, y mucho menos inculcarle alguna. Snape puso los ojos en blanco. Ah, sí, le gustaría ver a Black intentando que Harry comiera sus verduras. El hombre no reconocería ni una col de Bruselas ni aunque tropezara con ella. Bueno, si ese idiota Chucho, o su hombre lobo domesticado, pensaran que iban a entrar sin más y tomar la custodia de Harry, aprenderían un par de cosas. Había dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a ese mocoso espantoso solo para dejar que esos dos se abalanzaran y se llevaran todo el crédito. Resopló para sí mismo. Típicos Gryffindors. Corriendo de un lado a otro sin pensarlo 2 veces, esperando que alguien más recogiera los pedazos. Bueno, le inculcaría rasgos de Slytherin a Harry aunque eso le costara la vida. Snape no iba a dejar que el señor tenebroso se alzara de nuevo y esclavizara al mundo solo porque a Black no se le ocurriera asegurarse de que el chico estuviera lo suficientemente descansado para su clase de defensa contra las artes oscuras. No, en absoluto. Snape no permitiría que el salvador del mundo mágico fuera cuidado por un idiota que, incluso en 7º año, olvidaba constantemente atarse los zapatos. Black podía ser un galán, pero también un imbécil irreflexivo cuyo sentido de la responsabilidad probablemente no iba más allá de recordar no dejar caer al bebé Harry de cabeza. ¿En qué estaban pensando Lily y James al confiar su indefenso bebé a semejante inmaduro zoquete? Solo miren lo que hizo cuando los mataron. ¿Se hizo cargo inmediatamente de su hijo huérfano? No, dejó al bebé a Hagrid.
Y Dumbledore y salió corriendo a buscar a Pettigrew, sin, fíjense, molestarse en decirle a nadie más que Pettigrew era el guardián secreto y un animago rata. En realidad, era difícil sentir compasión por su encarcelamiento. Tal vez la idiotez debería ser un delito penal. En cualquier caso, independientemente de los deseos de los Potter mayores 10 años atrás, Snape no tenía la menor intención de entregar a Harry a un imbécil imprudente cuyo cerebro, mínimamente funcional, se había visto aún más afectado por los años en Azkaban. Se quejó para sí mismo. Era propio de un Gryffindor asumir que criar a un niño era pura diversión. Un niño frágil como Harry, con un historial de abusos, duraría unos 30 segundos bajo la supervisión implacable de Black. Snape volvió a gruñir y se giró de lado. Ese mocoso asqueroso. Exigiendo cada vez más de su tiempo y atención. Como si no tuviera mejores cosas que hacer. Como si quisiera cuidar de un demonio tan molesto. Como si de verdad le importara la criatura. Como si le importara si era feliz, si tenía suficiente para comer, o si le gustaba su nueva habitación. Snape se durmió, su último pensamiento fue el recuerdo de la expresión de Harry mientras tocaba con cariño su nueva escoba. Capítulo 15. Harry bajó apresuradamente las escaleras hacia el gran comedor. No tenía ni idea de que hacer magia pudiera abrir tanto apetito, pero después de pasar las últimas 2 horas con el profesor Flitwick, trabajando en su acción, Harry estaba hambriento. Cuando Harry regresó de su visita nocturna con los Weasley hacía 4 días, el profesor Snape lo recibió con un horario revisado. Además de sus clases habituales, y, por supuesto, de Quidditch, Harry ahora tenía sesiones de estudio individuales con los profesores Flitwick, McGonagall, por supuesto, Snape. Parpadeó cuando el profesor Snape le mostró el nuevo horario. ¿Pero por qué tengo que hacer más? Preguntó con curiosidad. Niño tonto. Lo regañó Snape. Tienes que esforzarte para superar las deficiencias de tu educación. Esas criaturas repugnantes con las que viviste, te han preparado mal para la vida en la sociedad mágica. Así como debes tomar pociones nutritivas para compensar su descuido físico, también debes asistir a clases de refuerzo para compensar su desatención al desarrollo de tus habilidades mágicas. Snape no veía motivo para compartir con el mocoso que les había dejado muy claro a los demás profesores que, lejos de centrarse en el material de refuerzo, se esperaba que avanzaran en los conocimientos de Harry lo más rápido posible. La visita de Snape a Azkaban, al oír los gritos frenéticos de Bellatrix y los aullidos y amenazas de algunos de sus antiguos camaradas, le había dado a Harry la realidad de la situación como un puñetazo en el estómago. El chico era prácticamente un mugle a todos los efectos, y aún así, algunos de los magos y brujas más malvados y retorcidos de Gran Bretaña lo querían muerto. Si el señor tenebroso regresaba alguna vez, o si los incansables esfuerzos de Lucius Malfoy por consolidar su poder político tenían éxito, Harry tendría que estar bien preparado para defenderse. Tenerlo sentado en clase, rodeado de un grupo de idiotas intentando hacer flotar una pluma, era una ridícula pérdida de tiempo. Debería avanzar con el material tan rápido como su mente y su magia se lo permitieran, no obligarlo a esperar pacientemente mientras idiotas como Longbottom luchaban por ponerse al día. Si hubiera pensado que Albus lo dejaría salirse con la suya, Snape habría sacado a Harry del colegio por completo, prefiriendo clases particulares individualizadas en un lugar inlocalizable. Al darse cuenta de que el sentimentalismo desenfrenado de Dumbledore jamás permitiría a Harry perderse las supuestas alegrías de su juventud escolar, no es que Snape hubiera encontrado mucho que disfrutar de su tiempo como estudiante en Hogwarts, salvo el hecho indiscutible de que lo alejaba de casa, y que McGonagall jamás renunciaría a un buscador con talento en el equipo de su casa. Snape decidió que era mejor no involucrarse en una batalla que sabía que perdería. En cambio, se aseguró de que Harry comenzara a recibir formación avanzada de aquellos profesores en quienes Snape confiaba, tanto como en cualquiera, claro está. Snape estaba más que dispuesto a lidiar con el pequeño monstruo si quería quejarse de la pérdida de tiempo libre y de no poder quedarse sentado sin hacer nada con los demás idiotas cabezas huecas. Quizás unas horas mirando fijamente un rincón o copiando páginas de su libro de pociones convencerían al mocoso de que las clases extra eran mucho más entretenidas que las alternativas. No toleraré ninguna queja sobre tu falta de tiempo libre no programado, Potter, continuó Snape, alzando la voz. Estás aquí en la escuela para aprender, sin importar lo que piensen tus estúpidos compañeros, y si tú, Harry lo miró con el ceño fruncido, confundido. No me quejaba, profesor, protestó. Es que no sé, es decir, no puedo. Bajó la mirada, avergonzado. ¡Qué humillante! Harry sabía perfectamente que necesitaba lecciones adicionales.
Su visita a la madriguera, donde la magia se usaba de forma tan despreocupada e irreflexiva para realizar las tareas domésticas cotidianas, le había enseñado el nuevo mundo en el que había entrado. Por mucho que hubiera disfrutado de su tiempo con los Weasley, después de ese comienzo tan desafortunado, le había hecho darse cuenta de lo mucho que desconocía de la sociedad mágica. Hogwarts era donde los estudiantes aprendían a usar la magia, así que era natural que hubiera magia a su alrededor. Pero como la mayoría de los estudiantes aún eran relativamente inexpertos en magia, esta aún no estaba plenamente integrada en la vida estudiantil. Harry y sus compañeros aún realizaban muchas de sus tareas diarias de forma similar a la vida Muggle, pero en la madriguera, Harry vio por primera vez cómo era vivir en un hogar mágico, entre magos y brujas poderosos y maduros. Molly, Arthur, Bill y Charlie usaban la magia con la misma facilidad con la que respiraban. Usaban accios para objetos en lugar de ir a la habitación contigua a buscarlos. La limpieza se hacía con magia, no con esfuerzo. Los libros, revistas y juegos de la casa eran, a pesar de la fascinación de Arthur por todo lo Muggle, completamente desconocidos para Harry. Así que, cuando regresó a Hogwarts por la Red Flu y el profesor Snape le informó que, con su habitual consideración, había organizado clases particulares adicionales, la primera reacción de Harry fue de un alivio absoluto. Pero entonces recordó que las clases especiales en la escuela Muggle, ya fuera preparación extra para matemáticas, entrenamiento con un instrumento musical o participación en un equipo deportivo, costaban dinero. Aunque Harry aún se estaba acostumbrando al mundo mágico, no se le ocurría ninguna razón por la que los instructores magos difirieran de sus homólogos muggles y evitaran pagar por tiempo y esfuerzo extra. Harry sabía que tenía mucho que aprender sobre la economía de su nuevo mundo, más allá de lo básico sobre cuántos Knoops hay en un galeón, pero la matrícula de Hogwarts debía de ser muy cara, y aunque no había tenido la oportunidad de echar un vistazo a su bóveda cuando Hagrid lo llevó a Gringotts, sabía que el dinero que tuviera le alcanzaría hasta que tuviera edad suficiente para tener un trabajo propio. Estaba seguro de que, además de las cuotas escolares, los uniformes, los ingredientes para pociones, los libros de texto y alguna que otra rana de chocolate, habría otros gastos a medida que creciera. ¿Iban los magos a la universidad? Y, de ser así, ¿cuánto costaba? Así que desconfiaba de gastar dinero que no fuera absolutamente necesario. Quizás, en lugar de dar clases particulares, podría simplemente leer más. Granger seguramente estaría encantada si le pidiera consejo, y tal vez el profesor Snape podría sugerirle algunos libros. La verdad es que aún no había pasado mucho tiempo en la biblioteca de Hogwarts, pero seguro que debían tener libros para ayudar a los nacidos y criados en Muggles a aprender sobre el mundo mágico. ¿No puedes hacer que, mocoso insolente?, exigió Snape. ¿Tener tiempo? ¿Molestarse? Obviamente, la herencia paterna del chico se estaba haciendo notar. Harry se miró los pies, colorado. Ahora sabía cómo se sentía Ron cuando todos compraban dulces en el expreso de Hogwarts. Es que mis parientes no quieren, ya sabes, ayudarme con el dinero y no estoy seguro de cuánto dinero queda en la bóveda de mis padres y quiero asegurarme de tener suficiente para los 7 años en Hogwarts. ¿Y? Preguntó Snape. ¿De qué hablaba el niño? ¿Qué más daba el dinero que hubiera en la cuenta de Potter? Bueno, murmuró Harry, sé que necesito tutoría, pero tú y los otros profesores deben tener tarifas muy altas, ya que son todos tan inteligentes y están tan ocupados y todo eso, y no estoy seguro de poder pagarla. El mundo de Snape dio vueltas a su alrededor. El chico pensó, Potter. Su voz brusca lo hizo levantar la cabeza, con los ojos abiertos de par en par, alarmado. ¿Tu primo, el zoquete, tuvo que pagarse la matrícula? No, señor, respondió Harry, pensando que el profesor debía de desconocer por completo el mundo Muggle para imaginar algo así. Mis tíos pagan todo lo que Dudley necesita para la escuela, o cualquier otra cosa, añadió con algo de resentimiento. Así es con los Muggles. Los padres pagan las cosas de sus hijos. Pero mis parientes nunca pagarían nada por mí, ni en mi escuela Muggle, y mucho menos aquí. Es decir, cuando Dudley quería, Snape se pellizcó el puente de la nariz mientras el pequeño imbécil hablaba sin parar de cómo sus horribles parientes malcriaban a su hijo gordo, sin entender en absoluto la pregunta. Potter. Tus tíos pagaron por tu primo, ¿verdad? Sí, señor. Porque es su responsabilidad. Sí, señor. Harry creyó entender lo que quería decir el profesor Snape. Pero, señor, en realidad no me consideran su responsabilidad, ni me deben ciertas cosas. Es más como si fuera un... Snape lo interrumpió antes de que Harry pudiera decir algo que resultara sumamente deprimente.
Sí, tus parientes han dejado muy clara su opinión. Por eso Black se lo pasará también con ellos. Sin embargo, has olvidado algo. Harry frunció el ceño, pensativo. ¿Cómo que, señor? Snape lo fulminó con la mirada. Insolente, arrogante e irreflexivo. Ahora eres mi responsabilidad. Por lo tanto, seré responsable de ti financieramente mientras seas menor de edad. Harry se quedó boquiabierto. Una cosa era que el profesor le comprara regalos realmente geniales, por cierto. Pero otra muy distinta que asumiera toda la responsabilidad financiera de Harry. Nunca se le había pasado por la cabeza que el profesor Snape estuviera dispuesto a hacer más que dejarle una habitación en sus aposentos y proporcionarle supervisión y disciplina paternales. Sin duda, eso ya era suficiente carga para él. Decir que, además de todo eso, también estaba dispuesto a gastar su propio dinero en Harry, como si fuera de su propia sangre, incluso la propia sangre de Harry se había opuesto. Los Dursley siempre habían justificado su tacañería con quejas a gritos sobre cuánto costaba alojar y alimentar a un huérfano no deseado. Y ahora el profesor Snape asumía semejante carga sin siquiera comentarlo. Pero los niños son caros, profesor. Soltó Harry antes de hacerse a la idea. Obviamente, el profesor no tenía ni idea de lo que se ofrecía a hacer. O sea, no como mucho cuando Hogwarts no está en clase, pero dejarme vivir con usted le va a costar bastante. Pensé que sacaría el dinero de mi bóveda y. ¿Parezco un posadero, Potter? Espetó Snape, sintiendo un dolor agudo en el pecho ante la profunda convicción del niño de que nadie podría quererlo jamás como miembro de su familia, sino que solo estaría dispuesto a tolerar su presencia a cambio de una compensación económica. Como de costumbre, la empatía lo ponía de mal humor. No quiero ni necesito que me reembolsen por tus cuidados. Ahora estoy en una situación similar a la tuya, como tu tío a la de tu primo. Dudo que a tu primo le presenten una factura semanal para cubrir su alojamiento y comida. Harry resopló. Si lo fuera, tendría unas 4000 páginas. Pero luego se puso serio. Pero, señor, ¿por qué haría todo esto? Snape arqueó una ceja. ¿No me pediste que fuera tu tutor? Harry se quedó boquiabierto de nuevo. ¿De verdad había pensado Snape que esperaba que asumiera una carga tan enorme? ¿Y de verdad había estado dispuesto a hacerlo? ¿Solo porque Harry se lo había pedido? Ese sí, tragó saliva, pero nunca quise decir que tuvieras que pagar por todas mis cosas o. Snape lo fulminó con la mirada. Niño tonto. Nunca deberías pedir cosas si no sabes qué pides, sobre todo en el mundo mágico. Menos mal que al menos soy plenamente consciente de las responsabilidades de un tutor legal. Pero no deberías tener que pagar, Snape lo ignoró de nuevo. ¿Pretendes decirme cómo cumplir con mis obligaciones, Potter? O, peor aún, insinuar que he aceptado una responsabilidad que no estoy dispuesto a cumplir. Harry podría estar en shock, pero no era estúpido. No, señor. Entonces, por favor, guárdate tus tonterías insensatas y desinformadas, insolente. Tienes 11 años. No debes preocuparte por los detalles de tu manutención. Esa es mi responsabilidad, no la tuya. Tienes la responsabilidad de obedecerme. Si determino que necesitas tutoría adicional, no te preocuparás por los detalles financieros, sino que simplemente asistirás a las sesiones según se te requiera y te esforzarás al máximo. No toleraré la pereza, señor Potter. Si no asistes a tus clases, a cualquiera de ellas, te espera un resultado muy desagradable. Y volvió a ocurrir. A pesar de su mirada amenazante, el mocoso contrario le sonreía con una sonrisa tonta. Snape casi maldijo de frustración. ¿Cómo iba a infundir miedo en el pequeño demonio si sus amenazas pasaban desapercibidas? Estudiaré más que nadie, incluso que Hermione. Prometió Harry, con el corazón cantando. Merlín, qué bien que alguien lo cuidara. Ahora no tendría que sentirse tan tonto cuando los otros niños empezaran a hablar de hechizos, bandas mágicas o cualquier otra de las 1000 cosas que eran instintivas para quienes crecían en el mundo mágico. HMF. Bueno, al menos el mocoso dijo lo correcto. Snape lo fulminó con la mirada una vez más, por si acaso, y lo despidió de vuelta a su dormitorio. Las primeras lecciones habían ido muy bien, reflexionó Harry felizmente. Aprender más que solo lo que estaba en el programa de la clase le había dado una mejor comprensión del material al ampliar el contexto. Ahora que entendía mejor para qué se usarían la transfiguración o los encantamientos, era mucho más fácil interesarse en los ejercicios de clase y ver la importancia de hacer flotar una pluma o convertir una aguja en un palillo de dientes.
Y el hecho de que le enseñaran cosas nuevas en estas lecciones adicionales, de modo que sentía que incluso sabía un poco más que sus compañeros de clase, bueno, esa era la mejor parte. Algunos de los otros niños ya estaban empezando a notarlo y a pedirle ayuda, lo cual era un gran cambio desde sus días de escuela Muggle, cuando siempre lo habían considerado estúpido, gracias a los Dursley. El único problema con las clases extra era que solían ser tan interesantes que Harry se quedaba hasta tarde, lo que significaba que llegaba tarde a cenar. Como el profesor Snape solía ponerse de mal humor si Harry llegaba tarde, sobre todo a las comidas, Harry se esforzaba por ser puntual. Le parecía un poco extraño que el profesor Snape se preocupara tanto por sus hábitos alimenticios. ¿Qué comía, cuánto, cuándo, si comía rápido o despacio, etc. Pero suponía que todos teníamos nuestras manías, y si el profesor se preocupaba por que Harry comiera suficientes verduras, bueno, no pasaba nada. Pero eso significaba que Harry tenía que darse prisa si quería estar en la mesa de Gryffindor para cuando sirvieran la comida. Tuvo que subir corriendo a su dormitorio a dejar sus libros después de que el profesor Flitwick finalmente lo echara de su despacho, y a pesar de haber corrido casi todo el camino, estaba claro que sería de los últimos en llegar a la mesa del comedor. Por los pasillos desiertos, podía ver que la mayor parte del colegio ya estaba en el gran comedor. Oye, Mira quién anda ahí. Al principio, el grito a sus espaldas no le llamó la atención, pero luego el sonido de pasos corriendo le llamó la atención. Harry se giró justo a tiempo para ver a 4 chicos corpulentos, probablemente de sexto o séptimo año, corriendo hacia él. Todos vestían túnicas de Ravensclaw, y Harry creía no conocer a ninguno. Hola, dijo, un poco inseguro. No le gustó mucho cómo se habían movido para rodearlo, y retrocedió hasta tener la pared a sus espaldas. Hola, respondió el chico más alto, sonriendo. Harry no estaba seguro de por qué, pero había algo en esa sonrisa que lo incomodaba. «Eres Harry Potter, ¿verdad?». Harry asintió. Realmente esperaba que no pidieran ver la cicatriz. El niño se volvió hacia los demás. «Ven. Les dije que era él. El niño que vivió. El niño que no va solo a ningún sitio». Harry frunció el ceño. Había oído hablar del primer título, pero no del segundo. Otro Ravenclaw sonrió y se acercó. Harry se apartó un poco. Esto empezaba a recordarle la caza de Harry. Sí, tenías razón, Jeffreys, aunque no puedes culparnos a los demás por dudar de ti. Potter siempre tiene un séquito con él. ¿Quién hubiera esperado que estuviera aquí, solo? No tengo séquito, objetó Harry. Solo tengo amigos. Claro que tienes amigos, ronroneó el primero, rodeándole los hombros con un brazo amistoso. Pero nos dificultaba hablar contigo en privado. Harry miró a los demás chicos. Todos eran altos y atléticos, y ahora lo rodeaban en semicírculo, atrapándolo. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, cada vez más nervioso. ¿Qué querrían de él unos cuantos de años superiores de otra casa?